Laboro en la edición educativa 32448 del caserío de Pamparroe, provincia de Huamalí, región Huánuco. Estoy a cargo del aula de primer grado y segundo grado, ¿no? Una escuela multigrado. Nos permite medir el logro de los aprendizajes de todos los niños para poder ir mejorando en cuanto a la estrategia, las técnicas para poder llegar a los estudiantes. Y una de las estrategias que hemos tomado nosotros es para poder lograr los aprendizajes del niño es una participación activa de cada uno de ellos, ¿no? Salir al ambiente. En este caso, hoy me toca el área de matemática para medir áreas. Y entonces lo que pasa es que yo le estoy familiarizando, saltando los niños, ¿no? De manera conjunta, área, entonces saltan todos adentro, ¿no? En forma avioncito, en forma de conejito, pero saltan, ¿no? Y cuando digo perímetro, todos vuelven a la línea. Y hay niños que se confunden. Bueno, esa es parte de la formación y bueno, pues se van familiarizando así con el problema. Y llegamos al aula, aplicamos ya todo ello, ¿no? Y ya empezamos a resolver los problemas con unidad. En este caso, como son dos grados diferentes, por ejemplo, estamos haciendo medición de área con unidades. Y entonces en este caso, para los niños de primer grado, lo hago con papel bond completo, entero, ¿no? Y entonces con eso empiezan ellos a medir su área. Entonces con el segundo grado ya utilizo medidas de metro, centímetro, pero también unas unidades más pequeñas para poder desarrollar el problema de matemática. El logro de los aprendizajes de los niños es muy importante, entonces la evaluación debe ser permanente, ¿no? Y es lo que hacemos nosotros los docentes. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Buenas tardes, le damos la bienvenida a una nueva edición del webinar UMC Evaluar para Mejorar. En las últimas semanas hemos compartido con ustedes los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje en la 2024 y hoy nos enfocaremos en un aspecto fundamental, las creencias y prácticas pedagógicas en torno a la matemática, tanto desde la perspectiva del estudiante como del docente. Para ello, hoy día contamos con la participación de Silvia Jaimes y Emilia del Busto, especialistas de UMC, quienes nos van a ayudar a interpretar los hallazgos que hemos obtenido de la ENLA 2024 y compartirán además recomendaciones claves orientadas a fortalecer los aprendizajes matemáticos en el aula. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros, Silvia, Emilia. Buenas tardes, Irving. Buenas tardes a la comunidad educativa que se encuentra conectada en esta transmisión, con mucha expectativa para compartir en este espacio el día de hoy. Muy buenas tardes a todos, Irving, Silvia y a los participantes de este webinar. Es un gusto para nosotras desde UMC poder compartir algunas experiencias y hallazgos de la ENLA 2024. Muchas gracias a ustedes. Antes de iniciar ya de lleno con el tema que nos reúne esta tarde, queremos recordar a todos los sectores educativos, a la ciudadanía en general que está siguiendo esta transmisión, que puede dejar sus comentarios, sus consultas justamente abajito del video, ahí en la casilla de comentario para que nuestros especialistas puedan también responder y a lo largo de esta transmisión atender las dudas o consultas que vayan surgiendo. Silvia, cuéntanos ya para empezar, ¿por qué es relevante recoger información sobre las creencias de los docentes respecto a la enseñanza de la matemática? Bueno, Irving, es importante recoger información sobre las creencias porque estas son ideas que las personas consideran verdaderas y actúan o toman decisiones en base a estas ideas. En el caso de los docentes, las creencias son importantes porque de alguna manera afectan la enseñanza, es decir, estas creencias influyen directamente en sus prácticas pedagógicas y cómo sus estudiantes aprenden. En la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje en la 2024, se aplicaron cuestionarios de factores asociados a los docentes de cuarto y sexto grado de primaria. En este cuestionario se incluyeron preguntas sobre sus creencias y formas de enseñar la matemática. El propósito de este recojo de información es poder contextualizar los resultados de las evaluaciones. Es decir, conocer sus creencias nos ayudan a entender cómo sus ideas sobre la enseñanza de la matemática influye en sus prácticas pedagógicas y por lo tanto pueden asociarse a los logros de los aprendizajes de sus estudiantes. Entonces, podemos conocer qué sucede en el aula, cómo se enseña la matemática y de qué manera las creencias afectan a los aprendizajes.
También es importante este recojo de información porque permite promover la reflexión pedagógica. Al conocer las creencias de los docentes, podemos analizar si éstas favorecen o limitan el desarrollo de las competencias matemáticas. Por ejemplo, si un docente piensa que la matemática es difícil, entonces puede transmitir esto a sus estudiantes, esta idea de que resolver las tareas matemáticas requieren un gran esfuerzo y no todos pueden alcanzarlo. Es importante que los docentes reflexionen constantemente sobre sus prácticas en el aula para poder identificar qué creencias favorecen o no favorecen el aprendizaje de sus estudiantes. Conocer nuestras creencias es el primer paso para entender cómo estamos ejerciendo la enseñanza de las matemáticas. Volviendo al primer ejemplo, si un docente cree que la matemática es difícil, entonces eso se va a reflejar en el estudiante. La idea es que seamos conscientes de esto para poder generar un cambio positivo en nuestra práctica en la enseñanza en el aula. Conocer nuestras creencias es el primer paso para comprender cómo estamos ejerciendo la enseñanza, nuestra práctica en aula. Silvia, es muy importante lo que nos mencionas y en ese sentido quisiéramos también saber qué hallazgos se han identificado a partir de los cuestionarios aplicados a docentes en la ENGLA 2024 sobre justamente sus creencias y formas de enseñanza. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Emilia? Claro que sí, Irving. En la ENA 2024 tenemos el reporte, ¿no?, acerca de evidencias importantes, ¿no? Una de ellas es la que aparece en pantalla. A pesar de los avances en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de cuarto y sexto grado, entre los años 2019 y 2024 persisten creencias en los docentes que se alejan del enfoque propuesto por nuestro currículo nacional. Es así que en estos años, como podemos verlo, poco más del 20% de los estudiantes tienen docentes que le dan más importancia a la respuesta correcta que al procedimiento de resolución en un problema, ¿no? Como lo vemos, este porcentaje ha ido variando entre 22, 24, 29 y 25%. Si más o menos hacemos un estimado, por eso decimos que es más del 20%, y con ello sería de que 1 de cada 5 estudiantes tiene docentes con esta creencia. Y en el último año incluso es 1 de 4 docentes, ¿no? No es casualidad que según lo revelado en los resultados, los estudiantes que tienen docentes que están más de acuerdo con estas creencias muestran un rendimiento más bajo en matemática, ¿no?, como también lo vemos en pantalla. Y un dato curioso es que un mayor porcentaje de estudiantes de las escuelas públicas y rurales tiene docentes de acuerdo con este enunciado en mayor proporción que los docentes que los estudiantes que tienen docentes de las escuelas privadas y urbanas, ¿no? Esto indica que priorizar solo la respuesta por sobre los resultados puede limitar el potencial de los estudiantes, ¿no? Y es fundamental que los docentes comprendamos que se debe poner atención al procedimiento, pues de esta manera van a obtener información valiosa sobre la forma de pensar de sus estudiantes, sus tipos de razonamiento, las estrategias que conocen y aplican. Incluso los procedimientos con errores proporcionan información relevante, dado que hacen posible analizar cuál es la naturaleza de dichos errores, dado que podría tratarse, por ejemplo, de un error en la interpretación, en la relación de los datos de un problema, o puede darse de un error en la aplicación de un algoritmo, o un error de cálculo, o incluso los estudiantes podrían estar confundiendo nociones o conceptos matemáticos, por ejemplo, confundir el perímetro con el área, o el mínimo común múltiplo con el mínimo común divisor, ¿no? A eso se refiere nuestro currículo nacional cuando propone emplear el error como oportunidad de aprendizaje, puesto que a partir de este análisis, dichos errores pueden y deben reorientarse hacia el fortalecimiento de los aprendizajes de cada uno de nuestros estudiantes. Por ejemplo, podemos ver en pantalla a continuación un problema planteado en el cuaderno de trabajo de un estudiante. No vayamos a analizar la propuesta en sí del problema, porque lo que nos interesa precisamente es analizar el procedimiento, ¿no?, de cómo procedió un estudiante, mejor dicho, ¿no? Leo el problema. En una canasta tengo 120 mangos y compro 239 más.
¿Cuántos mangos tengo en total? Aquí viene la pregunta para ustedes que nos están viendo. ¿Cuál sería el procedimiento y respuesta que esperaría un docente en este problema? Posiblemente es la que vemos en pantalla, ¿no? 239 más 120 ubicados de manera vertical, lo que nos da 359. Incluso ubicar primero el 239 por ser el sumando mayor, luego el 120 y podemos sumar, ¿no? Utilizando la técnica operativa clásica. Como respuesta, esperaríamos que nos digan, tengo 359 mangos. Pero, ¿qué ocurre si un estudiante responde de manera diferente? Como es el caso de la imagen que vemos en pantalla. Tenemos en la parte superior, ¿no?, el procedimiento del estudiante, y si no lo ven muy claro, lo hemos escrito en la parte inferior, ¿no? Lo que el estudiante ha ordenado es 120, ¿no?, de manera vertical, 1 debajo del 2, debajo del 0, y 239 también de manera vertical, 2, 3 y 9. Ha operado y le resulta 44. Por lo que él, ¿no?, escribe como respuesta en total 44 mangos. Entonces, ¿qué procede como docentes? ¿No? Primero, ¿no?, siguiente por favor, analizar qué observamos en el procedimiento. ¿Es correcto? Si no es correcto, ¿cuál es el error que se cometió? También podríamos analizar, y es lo más importante, cuáles son las causas de este error. Y es aquí cuando decimos que corresponde a nosotros como docentes observarlo detenidamente y analizarlo para identificar estas causas de error. Continuamos. Entonces, ¿qué podríamos decir con respecto al desempeño del estudiante en este problema? Hemos copiado nuevamente el procedimiento del estudiante y vamos a mostrar algunas evidencias, ¿no? Podríamos nosotros como docentes encontrar. Primero, que el estudiante vinculó correctamente los datos del problema y los relacionó con una adición. Es decir, el problema se trataba de una cantidad inicial a la cual se le añade otra. Es una acción de agregar, de aumentar, que es una adición, corresponde a una adición, y lo identificó. También podemos notar que el estudiante empleó la técnica operativa de la adición. Claro que sí, ubicó los sumandos, aunque desordenadamente, y operó. No quiso operar, mejor dicho, la técnica operativa. También notamos que al momento de organizar los datos, cometió un error al escribir cada sumando de manera vertical, ¿no? Como ya hemos dicho, 1, 2, 0, 2, 3, 9. Y finalmente, podemos decir que el estudiante operó correctamente las sumas parciales por columnas, porque si analizamos, 2 más 3 más 9 nos da 14, escribió el 4, llevó 1, 1 más 2 más 0 da 3, más el 1 que llevaba nos da el 4 y obtuvo el 44. Es decir, sumó o operó correctamente esas sumas parciales, ¿no? A partir de este procedimiento, ¿no?, nos vamos a detener ahí un momento con esta imagen para poder destacar algunos logros, como ya lo hemos ido haciendo, ¿no? ¿Cuáles han sido estos logros? Su capacidad para relacionar correctamente los datos del problema y vincularlo con una operación matemática, ¿no? Eso es lo que, según nuestro currículo nacional, correspondería a un traduce, ¿no? Pero también nos toca analizar por qué ubicó los sumandos de esa manera. Posiblemente el estudiante recordó un procedimiento vinculado con una suma vertical, que es lo que le podría haber dicho su maestro o maestra, pero no comprendió exactamente a qué se refería, lo cual lo convierte en un procedimiento mecánico, ¿no? Por otro lado, se evidencia que el estudiante no ha consolidado el significado del número y no reconoce el valor de posición de cada cifra. Es decir, no comprende que 239 está conformado por 2 centenas, 3 decenas y 9 unidades, y 120 de manera similar, ¿no? Una centena, ¿no?, más 2 decenas, ¿no? Y es por eso que se toma esta atribución, esta libertad de modificar el orden como si se tratara de cifras que han sido simplemente ubicadas en los números, ¿no? Ahora pensemos, ¿por qué ocurre esto?
A veces pasa que los docentes nos apresuramos y enseñamos las operaciones y sus algoritmos sin asegurarnos que los estudiantes hayan comprendido el significado del número y las diferentes descomposiciones que podrían hacer con él, con lo cual el estudiante hubiera tenido otras herramientas para resolver el problema. Por ejemplo, el estudiante hubiera podido sumar, en lugar de 239 más 120, 200 más 100 y 20 más 39, o 20 más 30 y finalmente 9, ¿no? Si hubiera conocido otras estrategias. Volviendo a la pregunta de la Irving, ¿no? Ha sido una explicación larga, nos damos cuenta de que las creencias son importantes, porque cuando los docentes priorizan solo la respuesta, se está omitiendo información que podría servir de retroalimentación oportuna a los estudiantes y con ello podrían mejorar sus aprendizajes. Ojo, con esto no queremos decir que se le debe quitar la importancia a la respuesta, sino que se le debe dar su justo valor y entenderla como que es la parte de un procedimiento más amplio, ¿no? De un proceso más amplio que es el procedimiento. Muchas gracias, Emilia. Ha sido bastante enriquecedora la información, la explicación, la reflexión. Justamente a partir de esta reflexión que se ha llevado a cabo y tomando como base la evidencia de las evaluaciones, Silvia, quisiera preguntarte qué prácticas en el aula están alineadas con los enfoques del Currículo Nacional de Educación Básica en la enseñanza de la matemática y cuáles necesitan fortalecerse. Como vimos en el ejemplo anterior que nos presentó Emilia, es conveniente no continuar con las prácticas tradicionales en la enseñanza de la matemática, ya que estas prácticas tradicionales limitan los aprendizajes, ¿no? Hemos podido observar que estas prácticas tradicionales suelen centrarse en resolver únicamente ejercicios aplicando reglas que muchas veces los estudiantes no comprenden. Tampoco es conveniente memorizar fórmulas. Tal como lo dijo Emilia, se debe profundizar en el significado. También hemos visto en el ejemplo que dar prioridad al resultado final por encima del procedimiento es una práctica tradicional, ¿no? Ahora, el aprendizaje de las matemáticas, según el Currículo Nacional, debe basarse en la resolución de problemas. En el desarrollo de estos problemas es importante también considerar la comprensión profunda de las nociones matemáticas, ¿no? Porque estas son las bases para que el estudiante siga aprendiendo. En poder establecer las relaciones entre los datos de la situación. Estas situaciones que se presentan a los estudiantes que denominamos problemas, es importante que el estudiante pueda plantear diversas formas de representación de las relaciones entre los datos. Los valores desconocidos, nosotros los llamamos modelos en matemática. Podemos ver en pantalla que nosotros debemos utilizar diferentes representaciones para que el estudiante pueda realizar estos problemas. Podemos ver en el ejemplo de resolución de problemas, de gestión de datos e incertidumbre, las diferentes representaciones que podemos trabajar con los estudiantes. Partir desde una representación con acciones reales o vivencial, luego continuar con material concreto, continuar con material gráfico y finalmente llegar al modelo formal. De esta manera garantizamos que el estudiante pueda tener esa comprensión profunda y relacionar los datos. También es importante que nosotros como docentes podamos permitir que el estudiante explore diferentes caminos para encontrar soluciones. De esta manera el estudiante va a poder elegir el más adecuado para ellos, cada vez que no solo ya no lo vamos a limitar a dominar algoritmos y reglas que muchas veces se aplican sin entender sus significados. Es importante también que nosotros como docentes en este desarrollo de estrategias promovamos la reflexión y el diálogo durante la resolución de los problemas, que los estudiantes puedan expresar sus ideas, que los estudiantes puedan expresar también su comprensión de la situación problemática, las estrategias que están utilizando para resolverlas. Y finalmente también los docentes deben mostrar una actitud positiva hacia la matemática, mostrando que el aprendizaje es un proceso gradual y que todos pueden mejorar. Pensemos en esto. ¿Estamos fomentando la memorización o la comprensión?
Estamos fomentando el desarrollo de competencias o el aprendizaje de contenidos aislados. El currículo nacional nos invita a ir más allá de lo tradicional, a poder crear experiencias donde los estudiantes exploren, pregunten, desarrollen su creatividad, construyan su propio aprendizaje. El enfoque del currículo nacional promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo, preparando a los estudiantes para enfrentar diversas situaciones de la vida de manera pertinente y responsable como ciudadanos que usan sus conocimientos matemáticos para actuar y poder tomar decisiones. Muchas gracias, Silvia. A Emilia también. En este bloque hemos conversado sobre la importancia de recoger evidencia acerca de las creencias y prácticas pedagógicas de los docentes, ya que tenemos también evidencia de que estas influyen directamente en cómo los estudiantes perciben y aprenden matemática. Además, como han mencionado, es fundamental recordar que en el aprendizaje de esta área el proceso es más importante que obtener el resultado. Entonces, este tipo de creencias influyen en la práctica y nosotros tenemos que tomar en cuenta esta información para poder justamente mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el rol que tienen también los docentes. A continuación, vamos a ver un video, vamos a hacer posteriormente una pausa y al regresar conoceremos estrategias efectivas que promueven el diálogo, la reflexión durante la resolución de problemas matemáticos. Además, aprovechamos para recordarle a quienes están siguiendo esta transmisión que pueden dejar sus comentarios, sus consultas a nuestros especialistas en los casilleros de comentarios que aparecen debajo de la transmisión para que podamos también atenderlas y dar respuestas si hay alguna duda que vaya quedando a lo largo de esta sesión de este webinar. Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a volver en unos minutos. La Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes, ENLA 2024, brindará un diagnóstico actualizado sobre los aprendizajes de los estudiantes en instituciones educativas públicas y privadas de todo el país. ¿Quieres conocer más? Aquí te contamos 5 datos. La ENLA 2024 aplicó pruebas a estudiantes de cuarto grado y sexto grado de primaria en las áreas de lectura y matemática. Participaron más de 637.000 estudiantes de más de 22.000 instituciones educativas. Directores, docentes y familias de los grados evaluados participaron respondiendo cuestionarios sobre factores asociados para conocer algunos aspectos que podrían influir en los aprendizajes. También se aplicaron cuestionarios sobre habilidades socioemocionales a estudiantes de sexto grado de primaria. En esta evaluación, participaron más de 2.300 estudiantes con discapacidad, contando con apoyos y adaptaciones en las pruebas para garantizar su inclusión. Los resultados de la ENLA 2024 nos brindan evidencias para realizar acciones y tomar decisiones por la mejora de los aprendizajes. Para más información, visita umc.minedu.gov.pe/resultados ENLA 2024. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.
Estamos de regreso en una nueva edición del webinar UMC Evaluar para mejorar. Recordarles a quienes están siguiendo la transmisión que pueden dejar sus consultas en el casillero de comentarios justo debajo de esta transmisión. Además, los invitamos a que nos puedan decir también desde qué parte del país, desde qué ciudad, desde qué región nos están siguiendo para tomar en consideración también quiénes son los actores que más están siguiendo la transmisión y también tomar apunte de qué región están mirándonos, ¿no? Y están conociendo esta información importante que estamos compartiendo en esta tarde. Hoy, junto a Silvia y Emilia, estamos reflexionando sobre algunas creencias y prácticas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. En el bloque anterior analizamos las creencias de los docentes. Ahora nos gustaría profundizar en cómo pueden los docentes implementar el enfoque por competencias y la resolución de problemas en las clases de matemática para promover un aprendizaje más significativo. Emilia, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, Irving, a ver, nuestro currículo nacional nos da pautas, ¿no?, diversas acerca de cómo podemos implementar ambos enfoques, pero podríamos mencionar algunos puntos clave, que son los que se van a mostrar en pantalla a continuación, ¿no? El primero de ellos, definitivamente, es partir de situaciones o de actividades que permitan la aplicación de los aprendizajes matemáticos en situaciones diversas, ¿no? Esto implica que nosotros como docentes podamos proponer o seleccionar problemas en situaciones contextualizadas y relevantes para los estudiantes, ¿no? Y relevantes, he querido decir, o sea, además relevantes, no que sean irrelevantes. Ahora, eso significa que tengan un nivel adecuado de dificultad, que sean demandantes, pero que a la vez sean alcanzables, que no tengan soluciones inmediatas o evidentes. Además, estos problemas deben estar o pueden estar vinculados en situaciones reales, también científicas, sociales o económicas, ¿no? Eso como primer punto, ¿no?, para el día de hoy. También, fundamentalmente, debemos desarrollar en nuestras actividades o procurar o promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, con actividades en las que los estudiantes, por ejemplo, consideren y evalúen diversos puntos de vista, ¿no?, los del compañero o los de él propio, ¿no?, que reflexionen acerca de las experiencias y procesos de aprendizaje y que esta reflexión sea constante, no solamente en un momento, que utilicen las reflexiones y lo obtenido para la toma de decisiones, como ya lo decía Silvia. Lo que se quiere es que ellos aprendan y puedan utilizar esto como ciudadanos, ¿no?, que es lo que dice el perfil de egreso. Que justifiquen sus procedimientos y resultados con argumentos, porque es la argumentación donde más se nota que el estudiante ha comprendido, ha relacionado correctamente las nociones. Que utilicen el razonamiento inductivo y deductivo, que otorguen sentido y se preocupen por estar bien informados de las condiciones en que ocurre el problema, ¿no? Y finalmente, ¿no?, para cerrar el ciclo, y que es el enfoque mismo, es favorecer a que se desarrollen correctamente y que se comprendan cada una de las etapas de la resolución de un problema, ¿no? Para ello debemos utilizar recursos variados y tecnologías que despierten el interés y faciliten la comprensión del problema, promover que los estudiantes exploren diversas estrategias, como ya lo mencionó Silvia también, y que las puedan representar de diferentes maneras, ¿no?, y propiciar la reflexión, como ya lo hemos dicho varias veces, acerca de los procesos de resolución para que identifiquen sus diversas posturas de argumentación. Gracias, Emilia. Silvia, ¿se ha identificado que muchas veces una actitud positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje influye en el rendimiento? ¿Cómo podemos integrar las emociones, las actitudes y las creencias en las clases de matemática? Efectivamente, Irving, según la ENLA 2024, se han identificado que la confianza y la buena actitud hacia la matemática está relacionada con un mayor rendimiento de los estudiantes. Por ello, vamos a ver algunas evidencias de estos cuestionarios de información. Con respecto a cuarto grado de primaria, tal como podemos visualizar, aproximadamente 4 de cada 10 estudiantes manifiesta que sienten confianza de que obtendrán buenas notas en matemática. Y como evidencia tenemos que estos estudiantes que reportaron una mayor confianza hacia la matemática mostraron un rendimiento más alto.
Con respecto a los estudiantes de sexto grado de primaria, también tenemos el siguiente hallazgo. Aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes señala que le gustan las matemáticas. También ahí podemos observar que los estudiantes que reportan estar más motivados hacia la matemática mostraron rendimiento más alto en esa evaluación. Es importante también que los docentes integren el componente afectivo en la enseñanza de la matemática en todos los niveles, así seas docente de inicial, de primaria y de secundaria, de tal manera que puedan crear un ambiente de aula que favorezca y valore el esfuerzo, la curiosidad y la confianza en los estudiantes, donde los errores sean vistos como oportunidades de aprendizaje y no como fracasos, ya que muchas veces ocurre que los estudiantes no participan ni expresan sus inquietudes por temor a equivocarse y ser motivo de burla. En esa misma línea, también los docentes debemos promover actitudes positivas hacia las matemáticas, mantener el interés y ser perseverantes. Es importante incluir actividades que permitan la expresión y la regulación de nuestras emociones durante el trabajo diario. El error y la dificultad desempeñan un papel fundamental en la formación de creencias positivas sobre el aprendizaje de las matemáticas, ya que son parte natural del proceso de aprendizaje. Cuando los docentes y estudiantes entienden que equivocarse es una oportunidad para aprender y mejorar, se fomenta una actitud de resiliencia y una mentalidad de crecimiento. Poder afrontar las dificultades con un acompañamiento cercano y con estrategias de retroalimentación va a permitir que los estudiantes puedan fortalecer la confianza y también su autonomía. De esta manera estamos contribuyendo a que la matemática puedan percibirla como una disciplina desafiante, pero a la vez accesible para ellos. Es importante valorar el proceso tal como lo hemos mencionado el día de hoy, ya que acompañamos a nuestros estudiantes durante el aprendizaje y de esa manera promovemos la reflexión sobre sus errores para que sirvan como fuente de aprendizaje y motivación. La matemática no es solo movilizar números o formas, también es emoción, crear un ambiente de confianza donde equivocarse sea parte del aprendizaje, donde podamos celebrar el esfuerzo y donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus ideas. Esto es clave para el desarrollo de las competencias matemáticas. Gracias, Silvia. Y a partir de esta información, a partir de los hallazgos que estamos mostrando, ¿qué estrategias pedagógicas pueden implementarse para modificar creencias que limitan el aprendizaje de matemática, tanto en docentes como también en estudiantes? Emilia, ¿qué podemos decir sobre esto? Claro, Irving. A ver, bueno, los docentes, como ya lo hemos dicho, y ahora vamos a ejemplificar un poquito mejor de lo que hablábamos con preguntas anteriores, podemos comenzar incorporando actividades que incentiven en nuestros estudiantes la comunicación, la justificación y la argumentación a través de preguntas abiertas o problemas que admitan múltiples soluciones, como el que aparece en pantalla, ¿no? Vemos ahí un problema donde se pide que el estudiante, se solicita que cree un problema con los datos de la siguiente imagen, ¿no? Nos proporciona una imagen que no es decorativa, sino que nos proporciona información de Mariela y de Pedro, que tiene 4 tarjetas, y se les indica que la respuesta a dicho problema debe ser Mariela tiene 12 tarjetas. A partir de ello, lo que se le solicita al estudiante es que pueda formular problemas a partir del resultado y de la información incompleta, utilizando nociones, en este caso, de multiplicación específicamente, o podrían ser de otras también, que es la parte de la descripción del estándar que corresponde a este problema, ¿no? Para la prueba a la que fue planteado, ¿no? Entonces, aquí lo que va a hacer el estudiante es movilizar, ¿no?, sus recursos propios para formular este problema, ¿no? Y en la evaluación que el docente haga, verificará si está vinculando correctamente los datos, si está manejando correctamente también las nociones matemáticas que él haya solicitado. Pero si es que no proporcionamos nosotros, que es importante que lo hagamos y formulemos tanto preguntas abiertas como también con preguntas con opción múltiple, ¿no? Si lo que tenemos ya es una pregunta de este tipo, como lo que se ve a continuación en la siguiente imagen, ¿no?, nos corresponde a los docentes, si nosotros vamos a plantear el problema, no proponer únicamente las alternativas al azar.
teniendo en cuenta cuál es la correcta y las otras que sean los números sucesivos o que sean números pares o tal, sino que cada una de estas alternativas nos pueda proporcionar información sobre cómo está pensando el estudiante. Y esto, lógicamente, nos va a exigir al docente que nos pongamos a pensar cuáles son estos posibles errores frecuentes que podría cometer el estudiante al resolver una tarea. Vamos a ver este ítem que corresponde a la ENLA 2023, ¿no? Aquí se habla, ¿no?, de que lo que el estudiante debe hacer es responder a esta situación. En una campaña de recolección de botellas, unos estudiantes formaron dos equipos. El equipo verde recolectó 34 botellas y el equipo azul recolectó 38 botellas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿No? Y se nos dan las alternativas, ¿no? La A, el equipo verde recolectó 4 botellas menos que el equipo azul, que vemos que es la correcta, ¿no? El equipo verde recolectó 4 botellas más que el equipo azul, ¿no? Llegó al 4, pero cambió ahí algo. Y la C, el equipo verde recolectó la misma cantidad de botellas que el equipo azul. Entonces, más allá de decir cuántos respondieron correctamente, lo que nos corresponde ahora a nosotros como docentes es lo siguiente, ponernos a pensar, ¿no? Ahí sí me ayudas dando un clic más, por favor. Bueno, ahí hemos visto ya lo que el estudiante debe hacer, que es evaluar estas afirmaciones. Y ahora vamos a reflexionar qué evidencia nos dejaría haber seleccionado cada una de esas alternativas, ¿no? Vamos a empezar con la B, ¿no? Bueno, ahí estamos empezando con la C, no hay problema. En la C, posiblemente el estudiante, si la eligió, presentó dificultades para comparar. Y ahora como no está comparando, entonces ha asumido que las dos cantidades son iguales porque ambos tienen la misma cifra, en este caso 3, ¿no? 34, 38. Está, digamos, visualmente, como tiene esas dificultades para comparar, está solamente dando una razón sin mucho sentido, ¿no? En la siguiente, si hubiera escogido la alternativa B, allí nos podríamos dar cuenta que el estudiante sí atendió a la diferencia numérica, porque llegó al 4, ¿no? Sabemos que 38 menos 34 es 4. Pero lo que no relacionó correctamente es el orden de dicha relación. Es decir, no identificó quién es mayor que el otro. Si respondió la A, que es la respuesta correcta, tenemos ahí las dos condiciones, que estableció una relación de orden correcta y numéricamente también fue correcta. Entonces, nos podemos dar cuenta que al analizar las alternativas nos complementa la información sobre el desempeño de los estudiantes que nosotros podríamos tener para ayudarlos a mejorar, ¿no? Propongo también, adicionalmente ya a esto, pasando a otro punto, actividades que evidencian los distintos propósitos de una argumentación, ¿no? Porque sabemos que cuando proponemos este tipo de preguntas, lo que queremos es que los estudiantes, como hemos dicho, justifiquen, comuniquen, argumenten. Entonces, en la siguiente pantalla, ¿no?, en la siguiente diapositiva, podemos ver cuáles son aquellos propósitos de una argumentación que podríamos nosotros fomentar a partir de una situación. Le damos un clic más, por favor. Ahí vamos dando y vamos a ir viendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una situación muy sencilla en la que, para continuar hablando de las botellas, tenemos que Doris y Manuel recolectaron botellas para reciclar. Y se ven las botellas de Doris y las botellas de Manuel, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer aquí es utilizar estos propósitos que son explicar, verificar, descubrir y sistematizar para ayudarlos a que ellos puedan argumentar. Y vemos en pantalla también varias de las preguntas que corresponderían a esos propósitos. Por ejemplo, para fomentar que los estudiantes expliquen, podemos hacer preguntas como, ¿cómo podemos saber quién recolectó más botellas? ¿No? Para propiciar que ellos verifiquen, podemos agregar, ¿no? Si Manuel dice que si duplica la cantidad de botellas que él recolectó igualará a lo que tiene Doris, ¿será cierto lo que dice Manuel? ¿Por qué? Va a verificar, va a evaluar y verificar. También podemos motivarlos a que ellos descubran con alguna pregunta como, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que Doris y Manuel tengan la misma cantidad de botellas? ¿No? Y a partir de lo anterior, orientarlos a que sistematicen, de lo particular a lo general. Preguntando, por ejemplo, ¿qué se puede hacer para igualar la cantidad de objetos de dos grupos? La respuesta sería aumentar, ¿no?, o quitar del otro, ¿no? Además, otra estrategia pedagógica, ya vamos mencionando dos,
podría ser implementar o fomentar el trabajo en grupos pequeños, porque esto permite a los estudiantes que compartan sus ideas, aprendan unos de otros, ¿no? Por ejemplo, cuando se les invita a dialogar sobre si están de acuerdo o no, si es correcto o no lo que dice un compañero o uno mismo, ¿no? Podríamos, por ejemplo, preguntar, ¿en qué caso sería cierta tu afirmación, ¿no? ¿Y qué la haría falsa? ¿No? Aquí es donde el docente es importantísimo, ¿no? Como mediador. Además de que el docente debe mantener en todo momento su curiosidad y estar dispuestos a aprender y enseñarles a los estudiantes a que justificar, ya sea correcta o erróneamente, va a ayudar finalmente a contribuir a que comprenda mejor una noción. Gracias, Emilia. Y luego de esta información respecto a las estrategias para desafiar y transformar las creencias, corresponde también preguntarnos cómo hacemos para fortalecer la práctica pedagógica que contribuya a una mejor enseñanza de la matemática. Silvia, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, Irving, la respuesta es bien compleja, pero vamos a proponer algunas ideas para poder fortalecer la práctica pedagógica. Es necesario proporcionar un ambiente de aula seguro y motivador a nuestros estudiantes. Podemos valorar las intervenciones de los estudiantes, ya lo dijo Emilia, con un tratamiento positivo del error. Esto ayudará a reducir la ansiedad matemática, a fomentar la autoconfianza en nuestros estudiantes. También debemos estar atentos a las reacciones de nuestros estudiantes para ayudarlos a un mejor manejo de sus emociones. Otra idea también es que podamos consolidar la comprensión del enfoque del área, proponiendo no solo tareas de resolución de problemas, sino también tareas de formulación de problemas que los propios estudiantes van a ir creando. El uso de los recursos y de estrategias variadas, de esta manera estamos promoviendo el pensamiento crítico y la comprensión de las nociones matemáticas básicas. También es importante que podamos organizar el tiempo, el espacio y las interacciones en el aula. Podemos favorecer la participación de todos los estudiantes, el trabajo colaborativo y asegurarnos también la atención de la diversidad en el aula. Gracias, Silvia. Y después de toda esta información, que por cierto invitamos a revisarla, a analizarla, Emilia, ¿qué mensaje, qué consejo compartirías con los docentes, con tus colegas para promover un cambio positivo en las creencias y en las prácticas pedagógicas de la enseñanza de las matemáticas? Bueno, finalmente los invitamos a reflexionar sobre el poder que tienen nuestras creencias y actitudes para transformar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Debemos revisar nuestras prácticas en el aula, buscando siempre transmitir mensajes positivos y que animen a la participación de todos los estudiantes. Esto no solo mejora los resultados, sino que despierta en ellos el gusto por la matemática y la confianza por desarrollar sus propias capacidades. El camino hacia una enseñanza más significativa depende de nosotros y requiere compromiso, apertura al aprendizaje continuo y colaboración entre colegas. No tengamos miedo a cuestionar nuestras ideas y a probar nuevas estrategias. El error, tanto en los estudiantes como en nosotros, es parte del crecimiento. Pensemos en que es posible tener aulas donde la matemática sea una oportunidad para pensar, crear y crecer. Silvia, ¿algo más que complementar? Sí, en este tránsito de cambio positivo de nuestras creencias, debemos pensar que no estamos solos en este proceso. Necesitamos desarrollar un trabajo colegiado real con prácticas colaborativas con nuestros colegas y espacios para poder compartir nuestras experiencias. Muchas gracias a ambas. Definitivamente la información que estamos transmitiendo en esta sesión del webinar es sumamente importante. Vamos a invitar a quienes siguen la transmisión que compartan esa información con otros colegas, con otros actores educativos también. Reiterarles que la grabación va a quedar aquí en la página de UMC. Ustedes pueden volver a revisarla, a analizarla, sobre todo compartirla para que, además de conocer esta información, también empecemos a utilizarlo en el marco de las funciones que tiene cada uno también con miras a fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes. Ahora vamos a dejarles con el dato UMC de la semana y al regresar vamos a responder las preguntas de aquellos que hayan dejado sus comentarios, sus consultas para nuestros especialistas. Aún tienen algunos minutos para poder hacerlo. Entonces vamos a hacer una pausa y ya regresamos en breve.
La ENLA 2024 evidenció que más del 20% de estudiantes tiene docentes de matemática que consideran que llegar a la respuesta correcta es más importante que el proceso de resolución. Pero, ¿sabías que estos estudiantes mostraron un menor rendimiento en la evaluación? Ante esta situación, es fundamental generar espacios para analizar los procesos de razonamiento que siguen los estudiantes y fomentar la resolución de problemas desde diversas perspectivas. Conoce más sobre los resultados de esta evaluación en umc.minedu.gov.pe/resultados ENLA 2024. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Ya estamos de regreso y en este bloque, como habíamos quedado, vamos a responder algunos de los comentarios o las consultas que han dejado quienes están siguiendo esta transmisión. Recordarles que si surgen algunas preguntas adicionales, también van a ser respondidas a través de los comentarios que están debajo de esta transmisión. Queremos, antes de continuar, agradecer a quienes nos están mirando de diferentes regiones del país. Entre ellas, tenemos también a actores educativos de Cajamarca, de San Martín, de la región Lambayeque, Piura, de Huancavelica, de Lima Metropolitana, de Loreto, Tumbes, Lima Provincias, Tacna, y también nos dicen de que nos están mirando desde El Salvador. Entonces, agradecer a quienes están conectados porque estamos seguros de que esta información les va a ser de suma utilidad. Por eso reiteramos este pedido de que también puedan compartirla con diferentes actores de sus territorios y con colegas, directores, docentes, con todos los actores educativos para que también estén al tanto de esta información. Silvia, la primera pregunta que queremos hacer es la siguiente. ¿De qué manera se puede evidenciar y acompañar el cambio en las creencias pedagógicas de los docentes después de aplicar nuevas estrategias de enseñanza? Para poder evidenciar el cambio en las creencias pedagógicas de los docentes, es importante recoger información antes, durante y después de la implementación de estas nuevas estrategias. Algunas ideas, por ejemplo, serían el poder observar y analizar las prácticas en el aula, poder ver cómo se desarrollan las clases, si están priorizando el enfoque de resolución de problemas, poder también verificar si están priorizando el razonamiento, la argumentación, y también están verificando el proceso más allá de la obtención de las respuestas correctas, ¿no? Si hay cambios en la interacción entre el docente, entre los estudiantes y también el trabajo colaborativo, poder también reconocer el tipo de preguntas que se plantean y cómo se está dando la valoración del error como oportunidad de aprendizaje. Además de la observación del aula, es importante también poder observar los cuadernos de trabajo de nuestros estudiantes. Estos cuadernos nos ofrecen información que complementa la ejecución de las sesiones, ya que se aprecian aquí las actividades, se aprecia las tareas que el maestro está propiciando, la forma en que evaluó, la forma en que retroalimentó al estudiante. Además, se pueden visualizar si propone estrategias innovadoras, si están utilizando diferentes representaciones, entre otros. También es importante que fomentemos espacios donde los docentes puedan analizar y compartir sus experiencias. Además del trabajo colegiado, ahí de pronto ellos pueden identificar cómo han cambiado sus percepciones y sus prácticas respecto a la matemática. La reflexión colectiva durante el trabajo colegiado y también la autoevaluación son fundamentales para poder monitorear el proceso del cambio. Finalmente, también es importante observar si los estudiantes muestran mejoras en su desempeño. Una mayor confianza y una mayor participación en clase puede estar relacionado también con los cambios en las creencias y prácticas de sus docentes. Gracias, Silvia. También tenemos una pregunta para Emilia y es la siguiente. ¿Cómo la formación docente puede apoyar el cambio hacia prácticas pedagógicas más reflexivas y centradas en el proceso de aprendizaje matemático? Sí, pues es una pregunta importante porque la formación continua es fundamental para promover prácticas pedagógicas reflexivas y centradas en el aprendizaje matemático, ¿no? Además de lo que ya hemos mencionado acerca de propiciar un ambiente de aula seguro,
de consolidar el enfoque de área, de organizar el tiempo, el espacio, las interacciones en el aula, podríamos añadir que los estudiantes, que los docentes puedan formarse en metodologías activas, ¿no? De manera continua, como el aprendizaje basado en problemas, el uso de recursos, ya sea concretos y tecnológicos, estrategias para seguir fomentando el pensamiento crítico y la comprensión profunda de los conceptos matemáticos, ¿no? Aspectos didácticos, mejor dicho. Incluir herramientas para gestionar sus propias emociones y las de sus estudiantes, ¿no? Un ambiente seguro y motivador reduce la ansiedad matemática y fortalece la confianza y la autonomía de los estudiantes, como ya lo hemos ido conversando a lo largo de hoy. Finalmente, sugerir que se fomente el conocimiento y la comprensión del diseño universal de aprendizaje, ¿no? Este enfoque que releva la atención a la diversidad en el aula y en todo escenario de aprendizaje, a partir de lo que nosotros compartimos con los estudiantes, estas formas diversas en las que transmitimos la información, ¿no? Y cómo les pedimos a ellos que respondan también ante nuestros requerimientos, ¿no? Atendiendo a sus estilos, a sus ritmos, a las formas en las que ellos pueden expresar mejor lo que han comprendido, ¿no? A partir de ese modelo se pueden gestionar actividades e interacciones, incluso hacer evaluaciones diferenciadas, ¿no? Según este diseño universal de aprendizaje. Gracias, Emilia, y reiteramos el agradecimiento a nuestras dos especialistas, a Silvia y Emilia, y a todas las personas que nos han acompañado en la edición de hoy. Los invitamos a seguir nuestras publicaciones de manera permanente. Estamos compartiendo información de nuevos recursos basados en los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje nacionales e internacionales también. Queremos recordarles que estamos colocando un enlace donde podrán acceder a la presentación que se ha utilizado durante esta sesión, información importante, material importante para que ustedes puedan revisarla, volver a analizarla y sobre todo compartirla también con otros actores educativos. Los esperamos la siguiente semana en la próxima edición del webinar UMC Evaluar para Mejorar, y vamos a conversar en la siguiente edición sobre el uso de diversos tipos textuales según su nivel de complejidad. Entonces, pase la voz, conéctese la siguiente semana para que también pueda comprender y tener acceso a esta información importante. Los esperamos. Muchas gracias.